En este estudio vamos a tratar un tema bastante interesante. Básicamente vamos a estudiar el capítulo 1, versos 26 al 28, pero como el 27 y 28 son prácticamente la confirmación del 26, prácticamente podríamos decir que el estudio de hoy va a ser centrado solamente en el verso 26. Pero sin embargo, lo que dice el verso 26 y esos dos versículos siguientes es algo de extrema importancia. Y es un concepto que entra en conflicto con la percepción científica sobre lo que es el ser humano. Para la ciencia, el ser humano es un animal más de los muchos animales sobre la faz de la Tierra, salvo con la excepcionalidad de que ha desarrollado una inteligencia y unas capacidades extraordinarias que lo colocan en una especie de situación especial, pero que en el fondo sigue siendo simplemente un animal más del orden de los primates que ha desarrollado extrañamente, no se entiende bien qué explicación evolutiva pueda tener, características bastante diferentes con respecto al resto de la familia de los homínidos, o mejor dicho, perdón, al orden de los primates, a los monos, a los simios. Ahora, vamos a analizar lo que nos dice la Biblia respecto a esto. La Biblia señala con toda claridad que al final de toda su creación, después de haber creado todos los seres vivientes del planeta, crea a un grupo de seres, los seres humanos, pero no los crea igual que con los otros. Dice que van a ser a su imagen y semejanza. Vamos a ahora estudiar este punto. Bien, aquí tenemos en este cuadro el verso 26, la primera parte solamente del verso 26. Y aquí nos señala claramente que no hemos sido creados como un animal más. Fíjense lo que dice este pasaje, la primera parte del verso 26. Dice, entonces dijo Dios, Elohim, es el término que se usa, y vamos a ver cómo se usa realmente aquí, aunque se usa de manera diferente en otras partes de la Biblia. Ese tipo de palabras que son versátiles, que tienen más de un significado o más de una acepción. Y ese es el gran problema por el cual ha habido mucha confusión con este pasaje, porque vemos enseguida que el verbo no es hago al hombre a mi imagen y semejanza, sino dice hagamos, en plural, ¿no? Entonces ya ahí comienza a haber una, uy, ¿por qué es en plural? ¿Por qué está diciendo así? Y hay por lo menos, vamos a ver dos explicaciones a este misterio, una teológica y una semántica, que es básicamente la más natural del texto del hebreo. Pero bien, vamos a ver pues que aquí cuando dice hagamos, cuando Dios dice hizo Dios, se usa el término asá, que vimos que es algo existente, darle lugar a la existencia, ¿no? Dice, es otra asignación de funciones, pero esta vez dedicada a la especie humana, al hombre. Fíjense que Adán no solamente es el nombre que se le da a ese primer varón de la especie humana, sino que también significa especie humana. O sea, la propia raza humana se llama, según la Biblia, Adán. Ese es el nombre de la especie humana. Y esa especie humana va a ser hecha, y ahí viene lo interesante, ahí emplea la palabra selem, imagen, y también demut, que es semejanza. Son también parecidas, así como se traduce en el español, selem y demut, son parecidos, pero no significan lo mismo. Cuidado, no significan lo mismo. Vamos a analizar pormenorizadamente el primero y el segundo. Pero antes tenemos que ver por qué, preguntarnos por qué habla de, en plural, hagamos, ¿no? ¿Qué significa o cuál era la acepción o las acepciones que tenía la palabra Elohim? Vamos a verlo ahora y responder esta pregunta, ¿no? Pues bien, vemos pues que Elohim o Elohim, que es como se pronuncia, tiene varios usos. El primer uso, el más importante y el que está aquí adjudicado, es a Dios Todopoderoso, la majestad de Dios. Pero también se aplicaba
para referirnos a dioses. O sea, era una palabra aplicable a dioses, y la Biblia también se aplica cuando habla de dioses, o dioses paganos, dioses falsos, habla el término Elohim. Pero también Elohim se usa en el Salmo 82, por ejemplo, para referirse a jueces humanos, a personas, a hombres, y hombres que tienen un dominio, que tienen una capacidad de juicio y de gobierno. Curiosamente, fíjense eso. Pero bueno, son acepciones distintas. Algo parecido, podemos, para poder esto entenderlo mejor, a el término que nosotros en castellano usamos a Señor. Señor, cuando nos referimos a Dios decimos el Señor, pero cuando nos referimos a un varón adulto decimos el Señor fulano de tal. Vemos pues que el mismo término, la misma palabra, tiene acepciones diferentes, que pueden aplicarse a distintos sujetos, unos a personas comunes y corrientes o a Dios mismo. Aquí con Elohim pasa lo mismo. Es una palabra que se puede aplicar a personas, a dioses, porque está hablando en plural, pero ¿a qué se refiere la palabra hebrea cuando se refiere al único Dios todopoderoso? Está hablando, lo que sucede es que en el hebreo, ese plural no significa varias personas solamente, sino que también significa la pluralidad de las características de Dios, su majestad, su poder, su gloria. O sea, es un término que engloba todo eso. Hay otra, por supuesto, explicación, la teológica, que no lo he mencionado todavía, que es simplemente que, claro, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podría decir con toda claridad y sin ningún problema, hagamos, ¿no? Y por supuesto no estoy diciendo yo que esta explicación teológica no sea correcta, yo creo que es del todo correcta, pero realmente lo más natural de entender es lo que el hebreo original quería decir, que el término Elohim y el uso de la traducción de usar el plural es no porque se refiera a dioses, sino porque se está refiriendo a la pluralidad de las características del Dios Todopoderoso, majestad, su gloria, su poder. A eso se está refiriendo y por eso usa el plural. Es una cosa que tiene el hebreo, que obviamente el castellano no lo tiene y otros idiomas tampoco, pero que si se entiende, se va a poder entender por qué en esa palabra, y no solamente allí, en el verso 1, cuando dice en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. O sea que también está aplicado allí, solamente que no hay el término, el asá ha traducido no como hizo, sino como haremos, ¿no? Como dice aquí, hagamos, perdón. Que bueno, básicamente es lo mismo. Bien, vamos a ver ahora lo siguiente. ¿Qué significa a nuestra imagen, a la palabra hebrea selem? ¿Realmente se refiere a que Dios tiene una imagen y esa imagen es replicada en nosotros? Vamos a analizar esto. Vamos a ver aquí el caso de Moisés. Conocemos pues quién era Moisés, un gran profeta de Dios, uno de los profetas más extraordinarios que hayan existido nunca, que tuvo un contacto con Dios perfecto. Y él, cuando estuvo en el monte Sinaí, él quiere conocer la faz de Dios y le pide a Dios eso. Vamos a ver lo que dice Éxodo 33, del 18 al 23. Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendréis misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Puedes ver algo antropomórfico de mí, mis espaldas, pero mi rostro no lo podrás ver porque antes había dicho el Señor, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces aquí esto nos lleva más al misterio del asunto
que tenemos en cuestión, que es nuestra faz, nuestro cuerpo, adaptado a un mundo físico, está según el modelo de Dios. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento. ¿Es Dios antropomorfo, es decir, tiene la forma humana? ¿O es que quizás podría ser al revés, que nosotros al encarnarse Jesús ha adoptado la forma humana y digamos que Dios ha adoptado la forma de los seres humanos? Bueno, eso vamos a verlo más adelante, pero ¿es eso así o es realmente de que Dios nos da esa forma? Vamos a verlo aquí. Fíjense lo que pasa ya cuando Jesús está aquí. Estamos hablando ya hace 2000 años, cuando Felipe le pregunta a Jesús, dice Juan 14, 8 al 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Wow. Como diciendo, bueno, Señor, hemos tenido el privilegio de estar contigo, tú eres el Hijo de Dios, sabemos que tú eres Dios, pero nos gustaría, si nos puede hacer, por favor, el favor de que mostrarnos al Padre. Ya así estamos contentísimos, satisfechos. ¿Qué le dijo Jesús? Lo sorprendió totalmente, lo dejó cuadriculado. Dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¡Wow! Dice, como se está ahí identificando con el Padre Jesús. Dice que no ha conocido al Padre. Si tú conoces al Hijo, conoces al Padre. Y lo está diciendo luego, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y efectivamente, en Colosenses 1:15, Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Efectivamente, Dios es invisible, no, el humano no puede ver su rostro, pero ahora a través de la venida de Jesús ya sabemos que el faz de Jesús es la faz de Dios. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿es Dios antropomorfo? Pues sí, por supuesto que sí. Dios es antropomorfo. Dios tiene nuestra forma, porque nuestra forma es por Él dada hacia nosotros. Sigamos. Aquí va la pregunta que hice antes. ¿Es que Dios adopta la figura humana por el hecho de que su hijo se encarnara en la especie humana o es el ser humano quien adopta la imagen de Dios tal como lo señala el verso de Génesis 1:26? Génesis lo está diciendo con toda claridad, no somos nosotros que damos la forma a Dios, sino Dios que nos da la forma a nosotros. Dice, vamos a ver lo que dice Éxodo 26:30. Dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Qué fue lo que le fue mostrado en el monte? ¿Qué es lo que vio en el monte Moisés? ¿Dónde vio esos modelos? Esos modelos no procedían de este universo, procedían de un escenario que podríamos llamar extraverso, fuera del universo, algo que conoceríamos como el cielo. Y uno se pone a preguntar, bueno, ¿el cielo será muy diferente al mundo físico? O quizás no es tan diferente y el mundo físico tiene los arquetipos que provienen de ese mundo espiritual que ya existe y que son replicados en cierta manera en el mundo físico. Y por lo tanto es que los artesanos de Moisés que iban a hacer el tabernáculo tenían que realizarlo, toda esa manufactura, en base al modelo que ellos habían visto en el monte. Entonces aquí ya nos damos cuenta, pues, de cómo es que ese otro mundo, ese extraverso, donde está Dios, lo que podemos llamar el cielo, existen una serie de cosas que son arquetipos de lo que está presente en el mundo material, en el mundo físico. Puede que haya, por supuesto, grandes diferencias, pero también hay grandes similitudes, no lo sabemos exactamente. Pero el hecho es que los modelos son transferidos al mundo físico y que el modelo de nuestra anatomía también es otorgado por Dios. Ahora, ya hemos visto el tema de Tselem, la palabra imagen, ahora vamos a ver la palabra semejanza. Aquí vamos con Demut. ¿Qué puede significar esto? Vamos a analizar completamente el verso 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Luego de haber dicho a semejanza, está hablando de que señoree sobre todas las especies vivientes del planeta. O sea que no es un animal más, es un señor, vamos a decirlo, para el resto de las especies vivas del planeta. Él está encargado de señorear sobre ellas, de labrar la tierra, de ordenar la tierra, de sojuzgar el planeta y todos sus habitantes. Eso le está dando como tarea al ser humano. Por lo tanto, también podemos añadir que Demut puede referirse no tanto a una especie de reafirmación de la palabra Selem, imagen, sino más bien para algo un poco distinto, donde las prerrogativas, o mejor dicho, la capacidad de juicio y de señorío de Dios es transferido también al hombre, de una manera más limitada, por supuesto, para que el hombre sea en cierta manera el señor de toda la vida en la tierra. Y de hecho lo es. Mal que bien, algunas veces bien, a veces pésimo, un pésimo administrador, pero a veces también puede hacerlo bien, pero lo es, lo es. Toda su capacidad intelectual y su capacidad de lograr cosas le permite poder desempeñar perfectamente esa función delegada por Dios. Solo la especie humana puede razonar intelectivamente con Dios. Tiene la capacidad de pensamiento suficiente para tener una interlocución con el Señor. Por eso aquí digo al final, solo la especie humana puede relacionarse con Dios, ser objeto de su amor y ser a su vez su gloria. Esto lo vemos en Isaías 47:7 cuando dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, somos creados con objeto de glorificar a Dios por nosotros mismos. Nuestra propia existencia glorifica a Dios, pero por supuesto para glorificarla correctamente tenemos que nacer de nuevo, ser redimidos por Cristo para que verdaderamente podamos glorificarle, porque el ser humano en rebelión contra Dios evidentemente no puede glorificarle ni ser para su gloria. Bien, vamos a continuar ahora con estos versos, los versos 27 y 28, que reafirman lo dicho por el verso 26. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, luego aquí lo refiero, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, ambos son imágenes de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, tener señorío sobre la tierra. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya aquí se afirma con toda rotundidad lo que acabamos de decir, el señorío de la especie humana sobre todas las especies vivas del planeta. Por lo tanto, se concluye, como lo que dice abajo, no es pues la especie humana un animal más, pues Dios mismo le ha encomendado ciertas pretensiones divinas, no se malentienda esto por favor, no que son dioses, pero que sí tienen ciertas facultades Dios, otorgadas por Dios que les corresponderían a Dios para tener un señorío sobre la tierra, para poder dominarla en virtud a la semejanza a Él con la cual los crea. Él no solamente le ha dado su imagen, sino también una semejanza en cuanto a funciones para poder gobernar el planeta. Vemos pues que la especie humana es única sobre la faz de la Tierra. Y eso lo va a reafirmar los capítulo 2 y el capítulo 3. En estos capítulos, aquí menciono que son un magistral tratado de antropología filosófica. La antropología filosófica es una rama de la filosofía que estudia en qué se diferencia el ser humano de los animales. O sea, ya afirma que hay una distinción notable y trata de estudiar qué cosas son las que nos distinguen de ellos. Pero también es un tratado teológico muy poderoso y fundamental para toda la teología cristiana y para el Evangelio de Cristo.
Si le retiraran a los primeros 3 capítulos de Génesis y de la Biblia, se nos desmorona el edificio de la fe. O sea, necesitamos esos 3 capítulos y entenderlos perfectamente. Bueno, no digo que sea necesario entenderlos perfectamente, pero son importantísimos para la teología cristiana y para el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo estaría descolocado si no tuviera la Biblia esos 3 primeros capítulos. Son fundamentales, son importantísimos, y es por eso que merita hacerle un estudio y conocerlos a fondo. Bien, aquí al final anuncio que los versos 29 al 31 que corresponden al final del capítulo 1 los vamos a estudiar en otra oportunidad, después del capítulo 3, porque tratan un tema bastante espinoso, que hay que explicarlo bastante bien, porque también es un tema controversial que ya lo veremos en su momento. Bien, ahora hemos terminado la parte exegética de estos versículos del capítulo 1 y ahora vamos a entrar a una segunda parte de este estudio, que vamos a ver unos aspectos científicos sobre el tema de la especie humana. Yo sé que algunos quizás podrían terminar aquí y ya no ver el resto, aunque no les recomendaría perderse esta segunda parte, porque yo creo que es muy, pero muy interesante. Vamos a empezar, pues, con hablar solamente, además de la excepcionalidad de la especie humana, desde otro punto de vista, ¿no? Ya hemos dejado el punto de vista bíblico, ya la Biblia con toda claridad nos ha señalado que somos excepcionales porque fuimos creados precisamente así, pero ahora vamos a ver qué cosas señalan científicamente que somos excepcionales. Por supuesto que yo creo que cualquier persona se da cuenta a la primera que somos excepcionales y somos diferentes a los animales. Sin embargo, hay gente que un poquito como cerrada por esa visión científica de que somos un animal evolucionado de los monos, eh, eso ya digamos que crea una distorsión. Yo creo que es importante señalar qué nos diferencia, y son diferencias que desde esa perspectiva evolutiva resultan muy difíciles de explicar, pero muy difíciles de explicar. No voy a tratar todo lo que se podría hablar de esto, pues serían muchas horas, pero sí unas pinceladas y terminamos. Vemos aquí, por ejemplo, tenemos 7 fotografías de primates. Bueno, según la ciencia, incluso la mujer es un primate, según la ciencia. Somos un primate, ¿no? El orden de los primates, la familia de los homínidos, género Homo y la especie Homo sapiens, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer unas observaciones aquí. Alguien podría decir, bueno, aquí vemos que estas monas están muy monas, ¿no? Y vemos pues que todas son hembras. He puesto ahí todas hembras. Vemos que todas tienen por lo menos sus monitos. Y, y claro, ¿qué es lo primero que se les ocurriría al ver estas imágenes que hay de diferente? Vamos a ver solamente dos nada más de estas imágenes, dos diferencias notables. Desmond Morris, en su libro El mono desnudo, él habla pues como zoólogo de que el hombre es un mono más, sin pelo, ¿no? Lo primero que vemos es que la mujer y el bebé de la parte derecha superior no tienen pelo. Por lo menos pelo en la cabeza, sí, pero no el resto del cuerpo, como los demás monas. Y realmente lo que dice Desmond Morris es equivocado, porque aquí hay dos aspectos que vamos a tener en cuenta. Realmente los monos son los que están desnudos, mientras que el ser humano es el que va vestido. Y eso lo vemos también en la foto. La mujer y el bebé están vestidos. Ahora, esto no solamente es algo que tiene que ver con el resguardo del frío, porque el hecho de que no tenga pelaje el ser humano, pues tiene que necesitar un vestimenta para poder soportar el frío. Realmente el significado teológico y el significado de la antropología filosófica sobre lo que significa el vestido es un tema muy interesante que lo vamos a ver en el capítulo 3. Pero tiene un gran significado esto. No crean que solamente lo que tenemos encima en el cuerpo en estos momentos es solamente para cubrirnos del frío. Créanme que no, ahora lo vamos a ver en su momento. Pero hay otro detalle también interesante en esto de los monitos que vemos aquí. Y vemos que los monitos están aferrados a la mona, ¿no?
Y sin embargo el bebé no está aferrado a la mujer, sino está en el regazo de la mujer. La mujer tiene que sostenerlo. Mientras que los otros monitos, muchos de ellos vemos, por ejemplo, el mono ahí abajo, el mono el macaco, tiene un monito que está colgado, aferrado a los pelos de su madre, o a los pechos, no sé qué se estará aferrando. El mono del medio, que esa sonrisa arrebatadora que tiene la mona, tiene también un monito abajo, también aferrado supone, a los pelos de la mona. Pues resulta que hay una gran diferencia entre un bebé humano y un bebé monito. Estamos hablando que hay más de 200 especies de primates. Si el ser humano es una de ellas, todas las restantes, absolutamente todas las restantes, las crías cuando nacen a los pocos, a las horas ya pueden aferrarse a los pelos de la madre. Mientras que el bebé humano tiene que tardar meses para poder hacerlo. No va a poder hacerlo hasta después de meses. ¿Qué sucede? Que el cerebro humano es mucho más grande y desarrollado que el de los primates, de todas las especies primates. Y resulta que, claro, el canal vaginal, limitado por los huesos de la cadera, de la pelvis, no permite que un cerebro más desarrollado pueda salir. El bebé tiene que salir prematuramente a los 9 meses, cuando podría tener que quedarse quizás más de un año, pero no puede hacerlo más de un año porque no podría salir el bebé. Entonces tiene que salir prematuramente a los 9 meses para que luego ya fuera del útero pueda seguir desarrollando su cerebro y seguir creciendo adecuadamente hasta cumplir las capacidades necesarias de la especie humana. Pues esto es muy, muy interesante, que es una característica muy notable que ninguno de las otras, qué casualidad, qué cosa tan curiosa y qué cosa tan rara, de las otras especies de primates no tiene ese problema. Y pueden los monitos salir a su debido tiempo y ya inmediatamente se pueden aferrar a la madre sin ningún problema. Cosa curiosa, ¿no? Pues sí, el ser humano no es igual que los demás, ni fue creado como un animal evolucionado del mono, como se suele decir. De eso hay mucha ciencia que se puede hablar de su cromosoma ahí, tema de la tasa de intrones de los seres humanos con respecto al ADN humano, con respecto al ADN de los monos y muchas cosas más. Hay muchos temas de hablar sobre este tema, pero claro, esto no es un estudio científico, sino estamos hablando simplemente unas pinceladas nada más, pero que esto hay mucho que hablar, sí, es cierto. Bien, vamos a ver otro de los grandes protagonistas de la excepcionalidad humana, el cerebro, nuestro cerebro poderoso, el más poderoso con creces de todo el reino animal del planeta Tierra. Vemos aquí en la imagen varios cerebros y vamos a ver el cerebro humano superado por el cerebro del elefante, es verdad, pero sin embargo, cuando vemos la cantidad de neuronas en el cerebro, vemos que el humano supera al gorila, casi, no llega al doble, pero casi el doble, y triplica a la del elefante. Entonces, digamos, y no solamente son las neuronas, sino las conexiones neuronales que pueden estar entre esas neuronas, que es multiplicar, estamos hablando de billones, 86 billones alrededor, si no más no recuerdo. Eso le da al ser humano una capacidad tremenda. Hay una cosa que dijo en el año 36, escribió Albert Einstein, este famoso físico, creador de la teoría de la relatividad general y especial. Dijo, el eterno misterio del mundo es su comprensibilidad. El hecho de que es comprensible es un milagro. O sea, lo que está diciendo es, el universo lo puede entender. Qué milagroso que pueda entender el universo. Por supuesto, con cierto esfuerzo, no digamos que cualquiera lo entiende con las matemáticas, pero si te esfuerzas un poquito, puedes llegar a comprenderlo como lo tienen los matemáticos y los físicos. Pero en realidad eso no sería lo correcto, hay que decirlo al revés. En realidad el milagro no es que el universo sea comprensible para el ser humano, sino que el ser humano tenga una mente tan poderosa como para poder entender las leyes del universo. Eso es lo verdaderamente milagroso, que nuestra mente sea capaz de poder entender el universo.
somos una especie que es capaz de pensar sobre su propio pensamiento y puede generar una serie de comprensiones que para un animal, por muy inteligente que sea, eso es imposible. Vamos a ver otra de las grandes maravillas que Dios nos ha dado, la mano. No se imagina, y eso que estoy acá dando una pincelada, pero la mano humana es extraordinaria. Aquí vemos en la imagen, en la primera parte superior, la mano de un gorila y la mano humana. Y van a ver cómo el pulgar no es tan oponible como el del ser humano. El ser humano puede doblar el pulgar de esta manera, ¿no? Y no solamente eso, sino que puede hacer pinzas de precisión con cada dedo, y sobre todo con el índice. Esta pinza de precisión es muy importante, y eso lo señalo ahí abajo. Y es lo que nos faculta, no solamente para tener, porque si nuestro cerebro es muy potente, pero no tenemos manos para manifestar nuestra inteligencia, para producir cosas, manufacturar, desarrollar aparatos y ciencia, sin las manos lo tenemos muy difícil. No podríamos. Los delfines son muy inteligentes, pero no pueden hacer nada. Muchos animales, incluso animales, eh, no estamos hablando de animales domesticados, animales salvajes, tienen la suficiente capacidad para entender, su suficiente inteligencia para entender que el ser humano es capaz no solamente más inteligente, sino que tiene manos para resolver problemas que ellos no pueden resolver porque no tienen manos. No tienen manos para poder hacer lo que el hombre puede hacer. Y les piden auxilio, y ha habido muchos casos de animales, delfines o incluso animales salvajes en los bosques, que se acercan a los humanos solamente para pedirles que vayan a socorrer a uno de su especie que está atrapado por redes o por cables, y efectivamente los seres humanos van y cortan los cables, cortan las redes y pueden liberarlos y salvarles. ¿Por qué? Porque tenemos esto, la mano humana. Y efectivamente, los primates sí, también tienen manos muy parecidas, pero suele ser un dedito más cortito y menos capaz, muy, muy bueno para eso sí, para coger las ramas de los árboles es maravilloso. Para una pinza de fuerza es muy buena, pero para pinza de precisión, los monos no, ninguno de los primates, incluso hay manos diferentes, por cierto, podría hacer lo que hace un ser humano con sus manos. Por lo tanto, la mano humana es algo extraordinario y es lo que hace esto mismo, ¿no? Gracias a esa mano humana es que podemos desarrollar un arte pictórico, como esa pintura que vemos, una escultura, gracias a las manos que tenemos, podemos hacer manufacturas con nuestras manos, esas zapatillas o cualquier otra cosa. Gracias a nuestras manos podemos hacer herramientas y hacer maquinarias y una tecnología prominente y es asombrosa, con un cerebro capaz de poder ingeniar artefactos y maquinarias extraordinarias. Y también podemos desarrollar ciencia, elaborar instrumentos de medición, aparatos experimentales, en fin, y muchas cosas, detectores, todo gracias a la ciencia. Y también podemos desarrollar música, algo también extraordinario. La música es un estimulante emocional, pero el ser humano tiene la capacidad de crear unas melodías verdaderamente maravillosas. El canto humano también, que vamos a ver al final, es algo también maravilloso. Y todo eso lo crea el ser humano. Ahí vemos en el parte central, vemos el hombre de Vitruvio, una representación, claro, no el original, de Leonardo da Vinci. Y justamente él decía que él se asombraba de cómo un hombre en esas posturas podía formar un cuadrado o un círculo en el caso del círculo, el ombligo estaba justamente en el medio, justamente en el centro. Pero bueno, lo interesante es que el cuerpo humano es una maravilla de la ingeniería. Bueno, también los restos animales son una maravilla de ingeniería, pero una maravilla de ingeniería para no solamente ser inteligente, sino para también poder desarrollar su inteligencia y aplicarla gracias a unas manos poderosas. Eh, Da Vinci también decía que el pie, la arquitectura y la ingeniería del pie humano es asombrosa. Isaac Newton también dijo que solamente el pulgar le convencería de que Dios existe. O sea, y no era ningún tonto Isaac Newton, era un científico y un hombre muy inteligente. Pero viendo lo que es capaz de hacer el pulgar con la mano,
Dice que eso simplemente le convencería de que Dios existe. Pues bien, ya terminando, vamos a estudiar este último cuadro, en el que vemos otro de los prodigios del ser humano, que es la capacidad de tener un lenguaje, una comunicación semántica a través de fonemas. Eso también es algo, ahora dirán, bueno, sí, muchos animales también se comunican con un cierto tipo de comunicación auditiva a través de sonidos, ¿no? Los pollos, por ejemplo, tienen sonidos también muy elementales, pero también tienen sonido para dormir, comer, depredador terrestre, depredador aéreo, perplejidad, miedo, en fin. Pero son unas pocas palabrillas, ¿no? Y no el caso, por ejemplo, aquí lo menciono, hace unos años, creo que ya fue varias décadas, podría decir en el siglo XX, en YouTube se puede encontrar todavía documentales sobre este experimento. Una familia, perdón, unos investigadores tuvieron a un bebé, su propio hijo, y dijeron, bueno, vamos a criarlo con un bebé chimpancé, a ver qué pasa. A ver si el chimpancé, al crecer con un humano, desarrolla fonemas, puede hablar y puede comportarse y pensar como un ser humano. Al final tuvieron que cancelar el experimento porque se estaba embruteciendo más el niño que el chimpancé. Y el chimpancé no progresaba, pero se embrutecía más bien el niño. Entonces al final, pues, cancelaron. Pero descubrieron, pues, que a los 6 años el niño podía hablar 2000 palabras, ¿no? Y el chimpancé, ¿cuánto podía hablar? Solamente 7. 7 nada más. Mamá, papá, copa para comer y 4 más que no lo dice el informe. No, no hay comparación. Ni el cerebro le ayudaba y aunque tuviera los fonemas, porque hay algunos animales que pueden, algunas aves también que pueden articular como los seres humanos, pero aún así pueden tener unas conversaciones muy sencillas, muy elementales, de una inteligencia muy básica y punto. Y ahí terminó todo. Capacidades de abstracción no tienen. Entonces, hay muchas otras cosas que no vamos a entrar en detalles que puede hacer el lenguaje humano, pero que no tiene ningún animal terrestre. ¿Y por qué tenemos esa capacidad? Porque Dios nos dio esas capacidades a nosotros. Nos dio un cerebro poderoso, la capacidad de poder pensar, poder tener una inteligibilidad de tal manera que podemos comunicarnos con Dios, no siendo como Dios, por supuesto, somos muy inferiores, pero tenemos algunas semejanzas a Él en capacidad de señorío sobre la tierra, en capacidad intelectiva, y de tal manera que podemos hablar con Dios, razonar con Dios, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, y también podemos, pues, hacer muchas cosas gracias a nuestras manos y desarrollar muchas tecnologías, mucha ciencia, muchas manufacturas muchas capacidades gracias a las capacidades que Dios nos ha dado. Bien, aquí hemos terminado. Hemos visto en conclusión cómo estos versos de Génesis nos dicen enfáticamente que el ser humano no es un animal, es una creación especial de Dios. No es fruto de un desarrollo evolutivo que lo tendríamos a pensar por cuestiones científicas. Pero en realidad, cuando vemos la evidencia, vemos que lo que dice la Biblia de hace pocos 6.000 años, más o menos, de antigüedad, es tal cual. Yo le puedo preguntar, muchas veces lo he hecho con algún ateo, a ver, dame el nombre de una batalla de hace 8.000 años. Dime el nombre de una batalla. No puede. No puede nombrar ninguna batalla de hace 8.000 años. ¿Por qué? Porque no había historia todavía hace 8.000 años. Podemos hablar de homínidos que han existido antes, y sí, no hay problema. Pero la especie humana como tal, con sus capacidades intelectuales tal cual las tiene hoy, eso no lo hemos visto. Y eso, aunque aún se especule que hay unas construcciones por ahí de hace 9.000 años, 12.000 años, muy, muy primitivas, y que, bueno, deben ser hechas por seres humanos, habría que ver también que la antigüedad realmente corresponde a eso, pero en realidad en la mayoría de los casos, salvo excepcionalidades muy grandes, todo, la historia empezó hace pocos miles de años, vamos a decir alrededor de hace unos 6.000, 7.000 años. No podemos retroceder más. Qué casualidad, ¿no? Más o menos lo que dice la Biblia. Pues eso prácticamente nos dice que Dios efectivamente creó la especie humana como algo especial.
Y eso lo podemos refrendar también a nivel de la evidencia y también de la ciencia, aunque eso ya sería un tema para otro estudio. Bien, vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos las gracias por ese cuerpo extraordinario que tú nos has dado, por ese cerebro, Señor, por esas manos, esos pies, esa capacidad de poder andar erguidos, Señor, y todas las demás maravillas, Señor, que has hecho en este cuerpo que nos has ofrecido al hacernos a tu imagen y semejanza, oh Dios. Te agradecemos por eso y te pedimos que podamos ser agradecidos contigo por todo tu bien y podamos, Señor, tenerte como la primera prioridad de nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.